Entonces, digamos que nosotros podemos saber que dos textos son muy parecidos si el coseno que tienen los dos vectores formados por los números que se le dieron a las palabras o a los textos de esos dos corpus, ¿sí? Son similares. Esto se da para muchas otras alternativas, ¿sí? Eh, Podemos de alguna otra u otra manera componer a partir de estos vectores matemáticos. Y entonces ahorita hay toda una ciencia de la inteligencia artificial que pretende y busca, y con resultados bastante aceptables, componer poemas y componer canciones y hacer partituras, y los hacen con este sistema. Entonces tienen de alguna u otra manera un corpus y crean corpus similares matemáticamente hablando, y luego los transforman, o sea, cogen la partitura, la transforman en matemáticas, hacen nuestros vectores, y luego a partir de esos vectores se crean otros vectores similares y se hace el proceso inverso. Lo vuelven partituras y se toca, y sí, han dado bastantes resultados bastante interesantes, digámoslo así. ¿Sí? Muy interesantes que deberían ser tomados en cuenta a sabiendas de que estas nociones son completamente incipientes. Estamos hablando de clustering más o menos desde hace 15 años para acá, y de manera real dentro de la industria no es más de 8 años. Ok. Existen varios tipos de agrupamiento. Realmente existen dos tipos de agrupamiento. Varios no, son dos nomás. Un agrupamiento fuerte, en donde los grupos o los clústeres que se crean son completamente disyuntos. O sea, cada documento o cada objeto pertenece a uno y solo un grupo. Este agrupamiento fuerte es el más sencillo de hacer. Existe otro que se llama agrupamiento suave, en donde un objeto, o en este caso un documento, puede tener o puede pertenecer a más de un grupo. ¿Sí? Digamos que si pretendiéramos agrupar todos los libros de una biblioteca, seguramente este tipo de agrupamiento sería el ideal. ¿Sí? Cuando tenemos que hacer árboles explorables o jerarquías explorables, este es un grupo este tipo de agrupamiento es muy indicado. Claro, ¿qué tipo de agrupamiento debo de usar? Depende del problema. ¿Sí? Si yo tengo variables discontinuas completamente, de pronto un agrupamiento fuerte es suficiente. Pero si tengo variables continuas, muy posiblemente se me van a solapar, se me van a traslapar, y eso hace que mis agrupamientos fuertes sean no muy buenos y deba hacer agrupamientos suaves. El ejemplo que tenemos acá. Si yo quiero agrupar un par de zapatillas en dos grupos, que me quede en deportes y en zapatos, debo de hacer un agrupamiento suave, porque si yo lo coloco en un agrupamiento fuerte debería pertenecer a uno de los dos grupos, no a los dos. ¿Cómo trabajamos entonces clustering? ¿Sí? Entonces, dado un conjunto de puntos, objetos, con sus atributos, y esos atributos tienen que tener una medida o una capacidad de ser similares entre ellos, o tienen que tener, esos atributos tienen la capacidad de ser comparables. Entonces se crea un clúster, y un clúster sería lo siguiente. Un punto de otros grupos son similares entre los puntos del mismo grupo. Y los puntos que pertenecen a grupos diferentes no deben ser lo menos similares entre ellos. O sea, si yo tengo dos puntos y esos dos puntos están dentro del mismo clúster, deben ser similares. Si yo tengo dos puntos y están en diferentes clústeres, no deben ser similares. Ese es el concepto de clustering más sencillo. Para eso se utiliza el concepto de similitud, que es lo que estamos hablando ahorita, que puede ser la distancia euclidiana entre los dos puntos continuos y sus atributos. O sea, yo puedo decir, estos dos puntos son similares
y deben estar en el mismo clúster si la distancia euclidiana es poca o son continuas, ¿cierto? Y son distintos si la distancia euclidiana es alta. Entonces deben estar en distintos clústeres. Claro, existen otras medidas distintas dependiendo del problema. A eso me refería en la diapositiva anterior. La distancia euclidiana es para los temas de similitud, coseno también para los temas de similitud, pero también se puede decir que existen otras medidas dependiendo del problema que estemos atacando. Un concepto de similitud puede ser por lo menos ser propenso a una enfermedad, ¿sí? Si estamos hablando de algún trabajo de patologías de enfermedades, ok, ser propenso a una enfermedad o haber tenido un familiar que le dio la misma enfermedad, eso es una medida de similitud. Y todas las personas que han tenido parientes, digamos, con diabetes, deberían quedar en el mismo clúster para poder trabajar perfectamente con esas personas. Esa es una de las aplicaciones que se pueden dar a estos clústeres, pero la medida de distancia es distinta de acuerdo al problema que se está trabajando. Es muy importante entender qué es la distancia, ¿sí? Y qué es la similitud. ¿Cuál es la característica y cómo se mide esa característica que me va a decir que el punto son ser similares entre ellos o que los puntos son completamente disímiles para que queden ubicados en clústeres distintos? No es un tema trivial, es un tema bastante complicado. Miremos un ejemplo. Hablamos de distancias intragrupos minimizadas. O sea, los puntos que están dentro del mismo clúster, sus distancias, sabiendo que la distancia no es solamente la distancia euclidiana, sino que puede ser cualquier otro concepto, es mínima. Pero la distancia que existe entre dos puntos que están en distinto clúster se maximiza. Entonces ahí se pueden formar clústeres. Un enfoque que se utiliza muchísimo para clúster es la segmentación del mercado. Digamos que hoy por hoy el 80-90% de segmentación real del mercado que se hace a través de Big Data se hace con clustering, porque se ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Usted quiere saber si a una persona se le puede vender o no algo. Quiere plantear una estrategia de marketing de su negocio, de su compañía. Entonces, usted puede, a partir de ese concepto, segmentar el mercado con un clúster. ¿Cuál es la idea? Lo primero que usted tiene que entrar es encontrar la información de todos sus clientes, ¿sí? Información geográfica, toda la cantidad de atributos que usted más pueda encontrar de sus clientes, ¿sí? Ahora, usted a priori sabe cuál más o menos es la segmentación del mercado porque usted ha trabajado, ha trabajado de alguna u otra manera dentro de su negocio. Ok, me dice Bernardo, cuando se hace este tipo de clúster, sabemos por qué aparecen los individuos, por qué aparecen los individuos que agrupan. Claro, después de que el clúster está hecho, usted puede interpretar el clúster. Es más, es oficio del analista la interpretación de ese clúster, ¿sí? Pero a priori no se sabe, porque este es un algoritmo no supervisado. Si a priori usted no sabe que se van a formar clúster por, no sé, por edad, género, por tipo, por ciudad, o por socioeconomía, o por si trabajan o no, ¿sí? Digamos que esos son los más simples, pero hay clústeres que son bastante complejos, ¿sí? En un banco específico que no puedo dar el nombre, hicimos una campaña de segmentación del mercado por clúster y encontramos unos clústeres que uno decía, no, no pueden ser. Pero ya yendo a la data a verificar y con los expertos encontramos que efectivamente sí eran clústeres supremamente interesantes. Porque uno dice, señores, el clúster para dar créditos, las personas que mejor pagan los créditos son las personas de edad, porque no están acostumbradas a estar
de alguna u otra manera endeudadas y se preocupan mucho y pagan con facilidad. Pero nosotros encontramos que habían casos como que eran mucho mejores clientes los recién egresados con trabajo que las personas que llevan 5 a 10 años de egresados con trabajo. Se quedaban más en los pagos de las cuotas las personas que llevaban de 5 a 10 que las personas que llevaban de 0 a 5 con trabajo recién egresados. Y realmente eso nos sorprendió y a muchas personas de marketing del banco nos sorprendió. Pero cuando fuimos a revisar, efectivamente, así era la realidad. ¿Sí? Entonces digamos que cómo se organizan los clústeres, a priori uno no debe saberlo. Si usted es un buen analista del mercado y conoce muy bien este mercado, usted dice, sí, eso, los clústeres pueden dar de esta y esta manera. Pero cuando usted hace la técnica y encuentra clústeres que usted no había tenido en cuenta, son bastante importantes y enriquecen mucho un trabajo como el de marketing. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con estas características que tenemos de la información de nuestros clientes, toda la información es pertinente para hacer un trabajo de clustering para marketing. Lo que vamos a buscar es encontrar grupos de clientes similares. Y luego que uno encuentra los grupos de clientes similares, lo que vamos a hacer es medir la calidad de esos agrupamientos. Y hay algunos patrones que uno puede trabajar, ¿sí? Algunas observaciones que uno puede hacer de ese trabajar. O sea, una vez usted tenga a los clientes, le pasa a los clientes a marketing, a las personal de ventas, y puede verificar que efectivamente su clustering fue bueno o malo, dependiendo si la persona compra o no compra. ¿Sí? Y como una persona que no pertenece al grupo donde uno dije que sí compra, compró y quiénes del grupo que están dentro del clúster no compraron. ¿Sí? Digamos que es un enfoque a posteriori a saber cómo se ha venido trabajando. Pero no es en vano que a muchas personas no nos llamen para vendernos determinadas cosas. ¿Sí? Si se hace un buen algoritmo de clustering, le dicen, señor, la probabilidad de que esa persona le compre es muy baja, realmente es nula. Entonces a usted no lo van a tocar. Hay empresas que hacen marketing a todo mundo y crean unos esfuerzos importantísimos, sobre todo los que venden seguros, tienen un esfuerzo bastante grande y se enfocan en todo el mercado, no hacen un clustering aceptable. Miremos otros detalles. Hay otras aplicaciones que es agrupamiento de documentos. De esta ya hemos hablado, pero quisiéramos trabajar hablar un poquitico más de ella. ¿Cuál es lo que pretendemos? ¿Qué objetivo tenemos con este de agrupamiento? La idea es buscar grupos de documentos que sean similares entre ellos en base a lo que para nosotros es importante. Un trabajo de clustering muy importante en Big Data es poder hacer clustering o agrupamiento con los mails. Poder saber que un mail es importante a veces es mucho más relevante que hacer todo un trabajo de, de, de marketing con personas que no hay posibilidades de trabajo. Entonces, si vamos a hacer un agrupamiento de documentos, ese es el objetivo. Saber primero qué es lo importante para nosotros, cómo se quieren agrupar. ¿Listo? Y luego entonces, el enfoque que se debe trabajar es el siguiente. Se deben identificar dentro de esos documentos los términos que aparecen con frecuencia en cada documento y emplear una medida de similitud que me permita saber si ese término es importante o no. Cómo trabajar para que esa similitud entre esos términos agrupe de una u otra manera los documentos iguales. Esto es lo que normalmente hacen los buscadores. ¿Para qué sirve? Pues para agilizar las búsquedas. ¿Sí? Recuerde que estamos hablando de Big Data, no estamos hablando de 100 o 200 documentos. Estamos hablando de millones de documentos. Entonces, yo agrupo de alguna manera los documentos previo a las búsquedas. ¿Y cómo lo hago? Por los términos relevantes.
¿sí? Puedo hacer un term frequency IDF, TF IDF sin problema para saber cuáles son los términos más relevantes, pero eso no me va a dar un clustering, sino me va a decir estos son los términos, estos son los documentos que tienen estos términos importantes. El clustering me permite a mí hacer esa similitud a partir de componentes matemáticos, que es muchísimo más relevante para este enfoque. Un trabajo que se hizo para Los Angeles Times, les entregaron 3.204 artículos, les dijeron cuáles son las palabras de similitud, cuáles eran los términos comunes, y se le pidió que localizaran en cualquiera de estas 6 categorías cada uno de estos artículos. ¿Sí? Si se hubiera hecho con personal humano, tendrían que haberse leído los 3.204 artículos y haberlos clasificado manualmente. Al final de este ejercicio de clustering se encontraron estos resultados. ¿Sí? Y digamos que son resultados bastante aceptables. Claro, aquí lo muestro para darse cuenta que no son absolutos. En Big Data no hay respuestas absolutas y eso choca muchísimo con los ingenieros, con nosotros los ingenieros. Nosotros estamos acostumbrados a que o sí o no se hace, ¿sí? Pero en Big Data, con los grandes volúmenes de información, si utilizáramos algoritmos determinísticos para poder asignar de alguna u otra manera, se demoraría muchísimo tiempo, sería bastante pesado y no existen los algoritmos hoy por hoy que hagan lectura con procesamiento del lenguaje natural de manera determinista. El procesamiento del lenguaje natural es un trabajo que se está hoy por hoy trabajando con redes neuronales y me permite de una u otra manera clasificar, ¿sí? Este es el de los primeros acercamientos a la clasificación de documentos que tenemos. ¿Cómo ahora trabajaría el Camins? Me dice Bernardo, ¿sería un modelo overfit? ¿Sí clasifica perfecto? Eh, Normalmente sí, pero perfecto no. ¿Sí? Siempre van a haber algunos colados, digámoslo así. ¿Sí? Y vamos a mirar por qué. ¿Sí? Aquí bueno, con Camis, ¿no? Con Camis, estoy hablando de agrupamiento con Camis. Hay otros agrupamientos, sobre todo los basados en ontologías y de última generación, que lo hacen un poco mejor. ¿Sí? Lo hacen un poco mejor. Sin embargo, siempre hay algunos documentos que no casan de manera correcta en lo que uno quisiera trabajar. Ah, pues ustedes lo encuentran cada día cuando buscan en Google o en cualquier buscador de internet, ¿sí? A veces salen unos documentos que uno dice, no, pero esto no tenía nada que ver con lo que yo estoy buscando. Parte es como ellos hacen la categorización de los documentos, la clasificación de los documentos y le dan los puntajes a los documentos de acuerdo a la cantidad de veces que las personas los consultan, la importancia que tiene, ¿sí? Pero la mayoría de esas malas búsquedas cerradas tiene que ver con la clusterización, como ellos armaron los clústeres desde un principio cuando el documento llegó a Google o a Yahoo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el algoritmo Camis? Es algoritmo muy sencillo, realmente es de los más sencillos para entender. Lo primero es un enfoque que la idea es particionar, ¿sí? Y esa partición, a cada partición se le crea un centroide. O sea, se busca un punto que sea más o menos central entre todos los objetos o puntos que quedaron dentro del centroide. Una vez seleccionado el centroide, todos los puntos que sean más cercanos, ahí es donde está el concepto de medida de similitud, a ese centroide se le asignan a ese grupo.
¿Cuál es la idea? Que de acuerdo a la medida de centralidad o de similitud, se puedan armar grupos alrededor del centroide. Ahora, ¿armar grupos cuántos? Pues la cantidad de grupos que usted quiera armar debe especificarse previamente. Usted debe decir, yo quiero armar tantos clústeres para poder hacerlos en este algoritmo. Y pues el algoritmo es muy sencillo. Lo primero es que seleccionara cuántos centroides usted quiere, ¿sí? Seleccionar los K-puntos como centroides. Entonces usted dice, listo, señores, yo quiero 5 algoritmos, 5 clústeres, entonces yo selecciono 5 puntos iniciales al azar como centroide. Y entonces usted hace un ciclo de repetición. Lo primero que hace es, señor, asígnele los grupos, los puntos más cercanos a cada uno de los K, ¿sí? Y diga que ese es una partición. Luego, recalcule nuevamente el centroide, el K del centroide, los K centroides. ¿Y cuándo para este trabajo? Cuando los centroides no cambien o cambien muy poco. Cuando los centroides ya estén quietos, entonces usted dice, ok, se armaron ya los K clúster que yo necesito. Es un algoritmo muy sencillo, ¿sí? Y además de sencillo, es bastante efectivo. Miremos unos ejemplos de iteración. Yo tengo estos grupos, ¿listo? En la iteración 1, todos estos puntos. Decido que estas, que son más, no sé si los alcanzan a ver, si ven las crucecitas. Al azar, este punto va a ser un centroide, este punto va a ser otro centroide y este punto va a ser otro centroide. Y entonces mido las distancias de todos los puntos con todos los centroides. Y los que queden más cerquita a cada uno de los centroides, digo que estos rojitos, van a pertenecer a este grupo de este centroide. Estos que están aquí en azulito son los más cerquitas a este, entonces van a pertenecer. Y todos estos van a pertenecer a este centroide. Luego cojo estos señores y estos señores y calculo nuevamente cuál podría ser el centro entre todos estos. Obviamente si estoy acá y tengo este cantidad de grupos, entonces este se me desplaza un poco hacia abajo. Lo mismo sucede con este. Y estos, al tenerlos, se me quedó igual, pareciera que se me quedó igual. Ah, ok, sí. Tienes toda la razón, Bernardo. Bernardo dice que para graficar un centroide matemáticamente no se requieren las coordenadas x, y y z. No, o sea, si te diste cuenta al principio, yo te decía que armábamos vectores, ¿cierto? Que cada documento era un vector numérico. Lo que pasa es que aquí toca hacer, si cada documento es un vector numérico, significa que una vez usted convierta todos sus documentos en vectores, usted tiene una matriz multidimensional. No 3 ni 4, sino de millones de dimensiones podría ser. ¿Sí? Cada documento podría ser una dimensión. Entonces graficarlo no es tan sencillo. Yo estoy aquí colocando 2 dimensiones y, sí, y se puede hacer un trabajo de eh, reducir las dimensiones, si existen algoritmos para reducir las dimensiones, ¿sí? Pero en un principio no es así, ¿sí? Es un algoritmo, los algoritmos como K-means y todos los algoritmos que son de Machine Learning trabajan con n dimensiones, ¿sí? ¿Qué más? Ni siquiera lo podríamos pensar en nuestra cabeza porque nosotros somos de 3 dimensiones. Yo estoy mostrando este ejemplo de K-means con 2 dimensiones, sí, pero para entender más o menos cómo trabaja el algoritmo. Pero es exactamente igual en n dimensiones. Trabaja exactamente igual, porque estamos hablando de distancias euclidianas, ¿sí? Y los vectores se pueden medir con distancias euclidianas. Cada vector podría ser no x, y, z, porque realmente estamos hablando de texto a números, entonces no está el x, y, z, ¿sí?
Existe un vector con unas dimensiones específicas que no se sabe cuáles son. ¿Sí? Ahora, dependerá de las características que usted digan que son similares. Porque digamos, si tú dices, existen solamente dos características similares en mi conjunto de datos. Ah, ok, es X y Y. Pero si existen 25 características que pueden ser similares dentro de mi conjunto de datos. Ah, ya tenemos 25 dimensiones. Me tocaría hacer una reducción de dimensionalidad para poderlo graficar, como en este caso, en dos dimensiones o en tres. Ok, perfecto, Bernardo. Listo. Entonces, seguimos con la iteración 2. ¿Sí? Entonces, si yo miro cuál es el centroide de este grupo, me doy cuenta que es este. El centroide de este grupo me doy cuenta que es este. ¿Sí? Y vuelvo entonces a medir la distancia entre todos los grupos, de todos los puntos, y los asigno a cada centroide. El que esté, en este caso, cartesianamente más cercano al centroide. ¿Sí? Y vuelvo a hacer el siguiente trabajo. Ok, ahora vuelvo a calcular el centroide. Y vuelvo a hacer la siguiente iteración exactamente igual. En este caso que estamos viendo, en la sexta iteración, los centroides no se vuelven a mover. Son solamente 6 iteraciones para que el algoritmo converja. ¿Sí? Y entonces tenemos, efectivamente, si uno desde el principio mirara a los grupos y dice, uy, esto es como un clustering, esto es como otro, esto es como otro. Este es un ejemplo real. ¿Sí? ¿Sí? Y efectivamente, eso fue lo que encontró. Estos tres, estos tres y estos tres. Obviamente, esta es una comprobación simple, visual, de que el algoritmo converge. O sea, que el algoritmo sí termina. Pero hay casos en donde el algoritmo efectivamente no termina. Y eso dependerá de la escogencia de los centroides iniciales. Y el problema es que normalmente los centroides iniciales son escogidos al azar. ¿Sí? Al ser escogidos al azar y teniendo una dimensionalidad tan grande, no siempre que usted corra el algoritmo Kami sobre el mismo grupo de datos te va a dar exactamente el mismo resultado. Y esto vuelve a chocar con nuestra concepción de ciencia y de método científico y todo. Esto choca con todo eso. Nosotros nos habían dicho en el método científico que un, una, un procedimiento o un algoritmo podía llamarse ciencia si bajo las mismas condiciones se repetía y daba los mismos resultados. Pero resulta que con estos algoritmos no es cierto. Nosotros vamos a tener los mismos K, la misma data, volver a iterar y da distinto. No significa que uno sea malo y que el otro sea bueno, no. Simplemente que los agrupamientos internos y la manera que el algoritmo comprendió y la manera de sus interrelaciones son distintas.